ya empieza a fluir a sus bocas el lenguaje de doble filo, ambiguo y calculador. Pero te voy a dar paso enseguida. Eso es socialdemocracia. Sí, va enseguida, te voy a dar la palabra. Sí, sí, sí. Porque tú vas a concretar en qué naturaleza se ha transformado, a qué se ha transformado un movimiento inicial que se presumían de espontáneo, asambleario, democracia directa, en qué se ha transformado ya mismo con estos asuntos del dinero y con los que tú vas a hablar de exactamente la esencia de los partidos políticos de masas, después del descubrimiento de la ley de hierro del año 1909 de Robert Mitchell y del libro publicado luego en el año 11. El 11. Pues efectivamente estamos teniendo la suerte y la desgracia al mismo tiempo de poder, en España estamos viviendo un fenómeno que está mostrando en directo a millones de personas el nacimiento de un partido político, y además que está arrastrando ánimos sobre todo de espíritus jóvenes y personas que aún les queda un residuo de esperanza, de cambio de este régimen pseudo totalitario, partidocrático y manipulador de millones de conciencias todos los días, y ahora con más razón con este nuevo partido que se suma al corral de manipuladores. Entonces, este asunto de la capacidad de generar realidades ficticias está, y sobre todo en el proceso de aparición de un partido político, es muy viejo y muy bien conocido. Es por lo que interesa enlazar este asunto con Robert Mitchell. ¿Quién fue Robert Mitchell? Robert Mitchell fue un militante del Partido Socialdemócrata Alemán, del PSD, y alumno de Max Weber. Sí. Una inteligencia muy realista, muy del tipo de su tutor, y que sencillamente lo que hizo en su libro Los partidos políticos fue mostrar hechos y acontecimientos que estaban a la orden del día. O sea, que se basó fundamentalmente en la experiencia tan cercana para él y también conocida. Otra cosa es que yo luego, no sé, llegó a tener contacto con Mussolini, precisamente, que mencionaba usted antes. Tuvo ciertos vínculos, no sé hasta dónde llegó. No, en el año 10. Sí es cierto, antes de la guerra. Mussolini también procedía del Partido Social. Antes de la guerra mundial. Sí. De la primera, de la guerra europea. El contacto con Mussolini. Sí. De Mitchell. Sí, cuando tenía la revista, la ametralladora o la lupa. No sé si luego hasta qué extremo se comprometió con el régimen. Pero hombre, se acusó. Es que también Mussolini procedía. Igual que a Pareto, que son los dos grandes sociólogos de la época, son Mitchell y Pareto. Pues a los dos se les acusa de ser profascistas. Y es verdad que las dos teorías, la de la circulación de las élites de Pareto y la ley de la ley de hierro de las oligarquías, que es la teoría de Mitchell, las dos hacen un análisis que se concluye que la derecha es la única que puede ganar, que la izquierda nunca puede estar ahí, porque si la izquierda se organiza, como tú vas a decir ahora, está haciendo Podemos, se convierte automáticamente en un partido de derechas. Claro, porque se convierte en... Bueno, ahora, es lo que tú vas a explicar. Entonces, una vez dicho todo eso, extraemos cinco citas, 6 párrafos del libro Los partidos políticos, que, como hemos dicho, se publicó en Alemania, Anagrama, ¿no? En Alemania en 1911. Es que yo el que tengo está en español en Barcelona, sí, en Anagrama. Me refiero a la publicación original, es decir, que han transcurrido ya más de 100 años desde la publicación de este libro, un libro que, si hubiese sido tomado en serio a principios del siglo XX, pues claro, la historia europea habría sido completamente distinta. Pero el problema es que los partidos políticos que critica son quienes han escrito la historia de Europa. Claro, socialistas. Entonces, primer párrafo. Tiene un gran valor científico demostrar que todo sistema de liderazgo es incompatible con los postulados más esenciales de la democracia. Sí, evidente. Segundo, en un principio, esto lo tenemos reciente con este asunto de Pablo Iglesias, este gran demagogo. En un principio, los líderes surgen espontáneamente. Sus funciones son accesorias y gratuitas.
Muy pronto, sin embargo, se convierten en líderes profesionales. Y en esta segunda etapa del desarrollo son estables e inamovibles. Eso es. La psicología de las masas de Freud también. Sí, esencialmente se convierten en jefes. La de Freud es posterior a lo de Freud. La psicología de las masas es posterior. Todo esto tiene, además de un análisis social, esto tiene una explicación sencillamente biológica. Nuestros propios cuerpos son el resultado de una organización celular. Y, en última instancia, se requiere un centro de control y de comando, que es nuestro cerebro, en nuestro caso, nuestro sistema nervioso. Pero muy poca gente lo utiliza. Sí, nuestro sistema nervioso central. Bueno, pues esto, en cualquier organización humana, requiere esa jerarquía para funcionar como tal. Es decir, para adquirir una coherencia en la vida. Bueno, pero continuamos. Tan pronto como los nuevos líderes han logrado su objetivo, tan pronto como triunfan, ojo con esto, en el nombre de los derechos lesionados de las masas anónimas, al derrocar la odiosa tiranía de sus predecesores y alcanzar el poder a su turno, vemos que sufren una transformación que los hace semejantes a los tiranos destronados. A lo que quieren derribar. Claro. Los revolucionarios de hoy se transforman en los reaccionarios de mañana. Así es. Bakunin, eso es literal. Dice Michel, Bakunin, el fundador del socialismo anarquista, afirmaba que la posesión del poder transformó en tiranos a los más devotos amigos de la libertad. Ahora llegamos a la ley de hierro de la oligarquía, que no está así dicho en su libro, que yo sepa. Pero no, él no la bautiza. Eso pero fue bautizada en el mismo año que publicó el libro. Pero la precedo de lo que él conocía también, que era la organización de los partidos socialistas a escala europea, sobre todo en alemán. Su modelo es la socialdemocracia alemana. Los socialistas son los más fanáticos de todos los partidarios de la idea de organización. Cuando yo he hablado de la cuestión de la organización hace un momento. Y ahora viene la ley de hierro de la oligarquía. La organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegantes. Quien dice organización dice oligarquía. Lo que es, dice, aplasta a lo que debe ser. Ahí hace referencia. Sí, lo que es, aplasta a lo que debe ser. Es decir, el que se hace con el poder, aplasta a toda su buena intención. A todo ideal. Y sobre todo a todas las personas que arrastran. A todas ellos. Les lleva. No, porque el problema de los partidos cuando surgen al comienzo, que esto lo conoce, pues el nacimiento de cualquier organización humana, al principio es espontáneo, entonces es natural, procede de la sociedad, de lo que se pueda vivir. Otra cosa es que esa sociedad esté intoxicada ella misma. Pero son espontáneos. Pero el momento en que comienza la organización, y no digo nada en un estado partidocrático como el español, donde los jefes son los que han escrito la propia Constitución, pues ocurre que lo que él dice que ya no representa, o que las masas ya no son representadas, es que ocurre exactamente al revés. Es que el jefe se convierte en el dictador de lo que esas masas deben de pensar y deben de hacer. La forma determina la materia. Entonces es las masas las que son representantes de los jefes. Es al revés. Al revés. Bueno, pues, y luego dice, la noción de la representación de intereses populares, esto que ahora se defiende. Ellos hablan de derechos, intereses del pueblo, etc. Noción a la que se aferra con tanta tenacidad y confianza la gran mayoría de los demócratas, y en especial las masas de la clase trabajadora de los países de habla alemana, es una ilusión nacida de una iluminación falsa. Es un espejismo. Así es decir, cuando se hacen con el poder quienes dicen representar esos intereses, inmediatamente quedan atrapados, no ya en su propia en el poder del que ellos mismos disfrutan, es decir, de su propia personalidad, porque en definitiva esto, sino que quedan atrapados ya no tanto en esta época como sobre todo en esta nuestra, en unos intereses económicos de tal envergadura y ya son de carácter político a escala europea, con la social burguesía. Seguimos el análisis. Pues que acaban hay una cita
también muy valiosa de Hannah Arendt. ¿Sobre los partidos? Escrita en ¿En qué libro? 1950. Este es un pequeño ensayo que escribió en 1950 que se llamaba nada menos que Las secuelas del régimen nazi. Informe desde Alemania. Es decir, desde el país de origen de Robert Mitchell. Las secuelas que son lo que hay hoy en Europa. Que si queréis aderezamos. ¿Cómo? Dilo, porque la secuela es lo que hay hoy en Europa. Lo que hay hoy, exactamente. Entonces, dice Hannah Arendt, 1950. El verdadero problema viene de la naturaleza de los aparatos de los partidos. Claro. Los partidos actuales son continuaciones de los partidos anteriores a Hitler. Sí, señor. Dice, o sea, de los partidos que a Hitler le resultó tan sorprendentemente fácil destruir. Sin disparar un tiro. En muchos casos están dirigidos por las mismas personas y dominados por las viejas ideologías y las viejas tácticas. Pero eso sería imposible sin la ley electoral proporcional. Eso es. Eso sería imposible. Que la defiende expresamente Podemos en su partido. Naturalmente. En su programa. No, es más, ahora si queréis lo tocamos. Sí, muchísimo. Eso es importantísimo. Sí. Dice, quien defienda la ley electoral que hay va derecho a defender la dictadura, pues más que la oligarquía. Según ellos, para construir la democracia. Construir la democracia otra vez. Construir la democracia otra vez. No sabes lo que es la democracia. Vamos a eso. Yo no lo sabes. Bueno, pues termina Hannah Arendt. Las maquinarias de los partidos, fijaros que de actualidad está esto. Las maquinarias de los partidos están interesadas primordialmente en proporcionar empleos y favores a sus miembros. Prebendario se llama eso. Y son, a ese respecto, todopoderosas. Bueno, ahí tienes la conexión de Mitchell con Max Weber, porque Max Weber, sus obras fundamentales son posteriores son posteriores a Mitchell, porque la obra principal de la que estamos hablando es 1919, la de Max Weber, y ahí hace una maravillosa descripción de los tipos de partidos, y a todos estos que llaman partidos de jefe son partidos prebendarios. Las masas apoyan a un jefe. El jefe actúa sobre las masas como un dictador, a cambio de nombrar una oligarquía y enriquecerla con favores que se llaman prebendas. Y eso es la teoría de Max Weber, que es lo que hay en España. Si Rajoy o Felipe González o lo mismo, Aznar, todo, y Podemos, lo mismo. Son jefes que ahora quieren el poder para poder repartir entre sus allegados, entre las apoyaturas, la corrupción, la prebenda, la corrupción. Entonces dice Hannah Arendt esta frase. Dice, lo que significa, esto es muy importante, dice, las maquinarias de los partidos están interesadas primordialmente en proporcionar empleo y favores, dice ella. Lo que significa que ellas atraen generalmente a los elementos más oportunistas de la población. Claro. Es decir, lo peor. No. No es lo peor, no. Los más rápidos en comprender dónde está su empleo. Claro. Los que primero entienden, ahí voy yo, porque sabe que tienen enseguida colocación. Y después. Son los oportunistas, sí. Los más rápidos en comprender que de los distintos ideas muy pocas, pero de las distintas personas que creen o aparentan defender ideas distintas, cuando en realidad todos están defendiendo la misma. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que absolutamente todas las ideas posteriores a Hitler, a Mussolini y a Franco y a Salazar defienden lo mismo? Porque son partidos estatales. Eso no lo sabía Mitchell. Mitchell no supo que los partidos estatales es donde está el veneno, porque son nazis de naturaleza nazi. Y el partido de Aznar y el partido de Sánchez y el partido de Sánchez tienen naturaleza nazi. Exactamente. Y eso es lo que Hannah Arendt lo vio. En cambio no lo vieron Mitchell, porque el estado de partido era aunque ya había Smith a principios del siglo empleó la expresión estado de partido, sin embargo no se utilizó, y eso no se ha utilizado esa expresión hasta después de la Guerra Mundial, donde la jurisprudencia del Tribunal de Bonn, a través de su presidente Gerhard Heydrich, recreó la expresión estado de partido, que en España la creó, la trajo antes de que yo hablara y escribiera sobre este tema. La trajo el que murió, fue presidente del Tribunal Constitucional, que murió muy pronto, aquel que se opuso al asunto de la expropiación de Rumasa y que murió Pelayo, exactamente. Ese fue el primero que trajo a España la expresión estado de partido, y yo la he desarrollado en todas mis obras. Y Max Weber
también era partidario en definitiva del sistema de partidos. Exactamente. Y es más, él tiene una cita donde dice que el Parlamento debe ser un órgano del Estado, le llama, especialmente destinado a la selección de líderes. Por eso que es Führer. Esa palabra, conductor, esa Duce, significa igual Duce, efectivamente. conductor. Y yo por esa razón yo no admiro a Max Weber, reconociendo que es un gran sociólogo y reconociendo que su método de análisis es fantástico, porque reduce todos los tipos a prototipos, que es la esencia de Max Weber. Sin embargo, no lo sigo porque él no comprendió la naturaleza estatal, preestatal de los partidos. Lo que sí entendió muy bien Gramsci, porque Gramsci sí que tomándolo desarrolla el marxismo y se hace distinto a Marx, incluso en cierto sentido heterodoxo, porque prejuzga cuál es el papel del Partido Comunista antes de triunfar, antes de la revolución, y ir preparando elementos estatales en el seno de la sociedad civil. Ocupación de fábricas, por ejemplo. Si lo haces de manera permanente, ya estás estás ideando cuál va a ser el futuro Estado totalitario. Dice Hannah Arendt, después de que, fijaros qué apropiado es esto para por ejemplo, este grupo de personas que estamos aquí. Lo que significa que ellas, las maquinarias de los partidos, atraen generalmente a los elementos más oportunistas de la población. Lejos de impulsar iniciativas de cualquier tipo, tienen miedo de la gente joven con nuevas ideas. En suma, los partidos han vuelto a nacer en estado senil y, en consecuencia, lo poco que hay de interés político. Eso es maravilloso. Pablo Iglesias tiene 130 años. Exactamente. En suma, pero esto es senil. En suma, los partidos han vuelto a nacer en estado senil. Dice, y en consecuencia, lo poco que hay de interés político y de discusión política tiene lugar en pequeños círculos fuera de los partidos, fuera del sistema, fuera de las instituciones públicas, fuera del sistema. Exactamente. Donde estamos nosotros, fuera del sistema. Pues respecto de la esta cita a mí me gustó mucho, la verdad, descubrirla. Y entonces y luego leí el Mein Kampf, pero bueno, no quiero y entonces me di cuenta de que Hitler no era ningún estúpido y que no era un loco y actuó muy astutamente con los materiales de que disponía y que era la realidad, igual que Max Weber, que era una persona muy inteligente. Muchísimo. Despreciaba a la Constitución americana, por ejemplo, y al pueblo americano. Pero tú qué sabes, pero era su época. Lo de las famosas concepciones del mundo, cosmovisiones, ideologías, en esa época era una cuestión admirable en una persona. O que participara en política. Fijaros qué frase se pregunta Robert Mitchell en 1911. ¿Podemos ver alguna otra diferencia que no sea la que distinga una organización voluntaria, el partido, a la cual está uno en libertad de ingresar o no ingresar, según le plazca, de una organización coercitiva, el Estado, a la cual todos pertenecen obligado por el hecho de nacer? Pero fijaros, si los partidos se hacen estatales, esto como hoy, los voluntarios se convierten en voluntarios. En coercitivo, porque tienen ellos el poder. Eso es mi crítica al Estado de partidos. Eso es. Entonces, fijaros que porque él, creo que en este libro también habla de que los partidos son estados dentro del Estado. Dice, quizá quepa decir que no hay un solo líder que deje de pensar y de actuar y deje de afirmar. Dice, fijaros en 1911, si tiene carácter franco y temperamento vivo, siguiendo el ejemplo de Le Roi Soleil, del Rey Sol, Luis XIV. Le parti c'est moi, el partido soy yo. Hoy, como en la alemana, bueno, eso ya es una frase mía. Pues bien, pues resulta que en 1933, tras el triunfo electoral de Adolf Hitler en Alemania, en un sistema proporcional como el que tenemos, para nuestra desgracia, aquí en España, digo yo, tuvo un meeting ante los partidarios suyos, porque claro, al alcanzar el poder es evidente que tuvo que haber movimientos bajo la silla o al lado de la silla de Hitler. Se expresó de esta forma ante sus partidarios. Dice,
concretamente la frase fue, dice, sí, lo voy a tratar de imitar, porque esta frase sí la he visto yo. Dice, sí, el partido, pero el Führer es otra cosa. Decía él como de broma. Dice, pero el Führer es otra cosa. Dice, no, señores, no. Dice, el Führer es el partido es el Führer. Eso, 22 años después de que Robert Mitchell de cualquier partido dijera que el partido soy yo. Es curioso que este partido, que no solamente no traerá de ninguna manera la democracia, no sabe lo que es la democracia política, sino que arruina toda esperanza, es uno de los que contribuirá a que arruina toda esperanza de que a corto plazo, a medio plazo, pudiera alcanzar, ni siquiera pensarse en la democracia. Porque este movimiento Podemos, quien está perjudicando es a los abstencionistas. Sí. Y en ese sentido nos está perjudicando a nosotros. De hecho, es un instrumento, independientemente de los hilos que lo muevan, que no, eso sí, digamos, es igual, tanto si es voluntario como si no, sí, es igual. El resultado es el mismo. El resultado es que refuerza el régimen. Sí, sin duda. Y lo prolonga su vida. Por eso, entonces digo que en estas condiciones aparece el partido Podemos y curiosamente, siendo enemigos de la democracia política, en los 5 puntos que resumen fundamental del programa, antipolítico, porque esto no es política, sino es antipolítica, pues dicen recuperar la economía, construir la democracia. Recuperar la libertad, construir la democracia. Conquistar la igualdad, construir la democracia. Precisamente dicen en uno del apartado impulso de una Carta Democrática Europea, en el punto 2, conquistar la libertad, construir la democracia, dicen limitación de los niveles máximos de desproporcionalidad, una palabra que yo creo que no existe, de los sistemas electorales. Es decir, eliminar la desproporcionalidad. Y lo que quiere, máxima proporción. Yo sé lo que es, yo sé lo que quiere decir. Eso es lo que quieren decir. Quiere decir dos, que quieren una doble proporcionalidad. Una, la proporcionalidad de las listas. Es decir, que todos estén sujetos al mismo sistema proporcional, enemiga de la representación. Que no haya sistema de mayoría, que no haya elección de personas, sino listas de partidos. La máxima es cerrada. Lo que están defendiendo es lo que hay, pero añaden algo más que no hay todavía. Proporcional absoluta entre Cataluña en el número de votantes, en los distritos municipales, que tengan todos, que un diputado necesite los mismos votos en cualquier parte de España. Esa es la doble proporcionalidad. De lo que hemos hablado de Alemania y de Robert Mitchell, que era alemán, pues decir que en la República de Weimar el sistema... No, Mitchell no es alemán, es italiano. No. Es nacionalidad italiana. Es que él hablaba el alemán porque de padre. Lo que quiero decir es que la República de Weimar, o Weimar, disponía de esto que pide Podemos, del sistema proporcional. Hombre, claro, fue introducido en Weimar. Y UPyD también creo que lo ha defendido, ¿no? Con la ley DON, como ocurre en No, sí.